en este bloque. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Estábamos sin audio. Me estaban marcando aquí de cabina con la ingeniera Soledad. Vamos a este último bloque del día de hoy en el programa Charlas de Amparo en Argos Cursa. Estoy hablando sobre el sobreseimiento, perdón, la cacofonía, en el juicio de amparo. Analizamos ya el artículo 63, fracciones primera, segunda y tercera. Y ahora vamos a la fracción cuarta. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, fracción cuarta, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado, enfatizo, claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Esto nos lleva necesariamente a tener que explicar algunos temas referentes a carga probatoria sobre existencia de acto reclamado, pero sobre todo oportunidad de la demostración de la existencia del acto reclamado. En este tipo de asuntos se requiere que, ejemplo, en amparo indirecto, la oportunidad que tienes para demostrar la existencia del acto reclamado es hasta la audiencia constitucional, etapa probatoria. ¿Te acuerdas? Etapa probatoria de alegatos y de sentencia. La audiencia constitucional tiene esas tres etapas. Tú como gobernado podrías llegar a demostrar la existencia del acto reclamado como máximo hasta la etapa probatoria de la audiencia constitucional. Si no lo demuestras hasta ese momento, se te va a sobreseer en el juicio. Por el artículo 63, fracción cuarta, te van a decir se sobresee porque no demostraste que existe el acto reclamado. Este es el segundo supuesto, pero hay que ser más sencillo y que no es anhelable que se dé porque solamente pues, se esperaría que se diera en lo que se le llama comúnmente un amparo buscador. Tienes el temor de que pueda existir el acto y entonces pues promueves un amparo con la idea de que pudiera existir. Suele pasar mucho en órdenes de aprehensión, detención, arrestos y demás. Otra característica muy importante a tomar en cuenta, que no se establece en el artículo, pero es interpretación jurisprudencial, es la existencia del acto reclamado debe de tomarse en cuenta la fecha de presentación de la demanda. Es jurisprudencia, acto reclamado, su existencia debe relacionarse con la fecha de presentación de la demanda, aún en tratándose de órdenes de aprehensión. Entonces, mucho cuidado, porque tú puedes estar presentando la demanda y el acto dictarse después. Lo técnico ahí sería que la autoridad negara la existencia del acto, porque no existe ese acto tomando en cuenta la fecha de presentación de la demanda. El punto, y enfaticé al leer el artículo 63, fracción cuarta, dice, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. También la jurisprudencia nos orienta en este sentido. No basta que no exista el acto en los términos exactamente indicados por el quejoso. Por cierto, es inexacto que en las sentencias de amparo se diga no existe el acto reclamado en los términos planteados por el quejoso. No. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente también ha quedado determinado que, ejemplo, si se reclama una orden de aprehensión y en realidad no es orden de aprehensión sino orden de comparecencia, el acto reclamado existe. Hay una orden que incide en la libertad del gobernado. Pudiera llegar también a haber algún error en la fecha de existencia del acto reclamado. Pero para ello te invito a que hagamos la interpretación sistemática con el actual 76 de la Ley de Amparo ante 79, que es la causa de pedir. ¿Te acuerdas? Vamos al artículo 76. En este dice, el órgano jurisdiccional deberá corregir los errores o omisiones
que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. O sea, mediante la causa de pedir del artículo 76, jurisprudencialmente seguramente todavía la encontrarás como artículo 79 de la anterior ley de amparo, vas a encontrar qué es la cuestión que efectivamente se está reclamando. Si dices, bueno, es que me quieren detener y reclamas una orden de aprehensión y resulta que no es de aprehensión, es de comparecencia, el juez de distrito debe detener, por cierto, el acto. Oye, reclamo el auto de formal prisión y en realidad es un auto de sujeción a proceso, se debe tener por existente el acto bajo la causa de pedir. La cuestión efectivamente planteada es esa. Oye, reclamo el embargo efectuado el día 7 de enero y resulta que no es 7 de enero sino es 9 de enero. Mediante la causa de pedir hay que hacer la corrección de la fecha y tener por existente el acto. También nos establece la jurisprudencia que el acto reclamado debe de ser examinado prescindiendo de los calificativos que le des. Si eres litigante, te invito a que prescindas de esos calificativos al plantear la demanda. Esos calificativos ocúpalos en los conceptos de violación. Ejemplo, si dices, reclamo el inconstitucional aseguramiento de cuentas. La práctica dice que algunas autoridades niegan el acto, porque dicen, no es cierto, yo no dicté ningún inconstitucional aseguramiento de cuentas. Sí, aunque abajito dice, bueno, en realidad sí mandé a asegurar la cuenta, pero no es inconstitucional. ¿Por qué se genera esta confusión? Porque como estás calificando tú como gobernado el acto, la autoridad también se defiende. Si le dices inconstitucional acto, injusto acto, dice, no, pues mi acto no es ni inconstitucional ni injusto. Sugerencia, si bien es cierto es obligación del Poder Judicial Federal prescindir de esos calificativos al analizar la existencia del acto, pero pues también te invito, tú puedes colaborar también. No le pongas el calificativo, acto reclamado, orden de aseguramiento de cuentas, embargo precautorio, aseguramiento precautorio. ¿Ves? Es exactamente lo mismo que estás reclamando. Conceptos de violación. El aseguramiento de cuentas es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el artículo tal y se ordena realizar a pesar de que no tenga un crédito fiscal determinado. El planteamiento lo estás planteando, tu motivo de disenso está en tus conceptos de violación. Quítale el calificativo. Di nada más qué es lo que en teoría piensas que hay. De igual forma, si no tienes la certeza qué tipo de acto hay, pues establéceselo así al juez. Te reclamo la orden, ejemplo, pusimos de aseguramiento de cuentas, orden de embargo, aseguramiento, o sea, algo de eso hay. Como no, si, salvo que tengas exactamente a la vista el acto. Reitero, reglas para análisis de la existencia de acto. Número 1, tomas en cuenta la fecha de presentación de la demanda. Para efectos de actos de ordenamiento, los actos de ejecución pueden ser posteriores. Pues pueden ser, para efectos del análisis, también has de saber, ya lo veremos seguramente cuando analicemos sentencias de amparo y demás, se pueden tener por ciertos los actos presentes, pasados y los inminentes. Los inminentes siempre y cuando sean de ejecución. Inminentes para efecto de ordenamiento no se tendrían como ciertos, a menos que durante la existencia del juicio quedaran acreditados. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Bueno, es conveniente saber, si bien es cierto el acto reclamado se toma en cuenta la fecha de presentación de la demanda, también por acceso a la justicia es indispensable que el juez de distrito o el juzgador de amparo, suele pasar esto más desde luego en amparo indirecto, te dé oportunidad de ampliar tu demanda. Cuando en el informe justificado o durante la presentación de alguna prueba por la misma parte quejosa, por la misma autoridad responsable, se advierte la existencia de otro acto, es importante también, por acceso a la justicia, requerir al quejoso para manifestar, oiga, estoy advirtiendo la existencia de un acto diferente al que usted reclamó. Le requiero para que manifieste si va usted a ampliar la demanda.
Si no va usted a ampliar la demanda, te doy 3 días para que manifiestes si la vas a ampliar. Si la vas a ampliar, tienes 15 días. ¿Sí? Artículo 111, fracción segunda, nueva ley de amparo, actos vinculados con la existencia del acto original. Podrá ampliarse la demanda cuando, segundo, con la independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guardan estrecha relación con los actos reclamados, con los actos de autoridad que guardan estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse de los plazos previstos en el artículo 17. En el caso de la fracción segunda, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. ¿Qué ejemplo te podría poner bastante frecuente, sobre todo en materia administrativa? A lo mejor el acto inicial es la omisión de respuesta a un acto, a una petición. Está reclamando una omisión. Acuérdate, artículo 103, normas generales, actos y omisiones, 103 constitucional. Reclamas la omisión, resulta que durante el trámite del juicio aparece ya que se le dio respuesta. De omisión se vuelve acto. Y entonces este nuevo acto debe de tener su existencia dentro del juicio. Existe jurisprudencia que dice, entonces tú, juez de amparo, dile al quejoso que estás advirtiendo la existencia de un nuevo acto y que manifieste si desea ampliar la demanda, porque lo puedes ampliar o bien formular un nuevo juicio. Si no se demuestra la existencia del acto reclamado o no queda plenamente acreditado que existe, o sea, a lo mejor intentaste hacerlo, pero dice, de las constancias de otros apareciera claramente demostrado que no existe el acto. A lo mejor dices, bueno, reclamo que se emitió tal acuerdo, rinde su informe justificado a la autoridad, pides tú además constancias del expediente y resulta que no existe. Entonces, no es tanto que no hayas probado su existencia, sino que intentaste probar su existencia y quedó de manifiesto que no existe. Está claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Entonces, en este tipo de supuestos se sobresee en el juicio. Reitero, fecha de presentación del acto, fecha de presentación de la demanda para existencia de acto. 2, hasta etapa probatoria de audiencia constitucional para que acredites la existencia del acto reclamado. Artículo 63, fracción cuarta. Pruebas sobre la existencia del acto reclamado ya no las puedes exhibir en revisión. ¿Por qué? Porque el tope que tienes es la etapa probatoria de la audiencia constitucional. En amparo indirecto. En amparo directo, y ya acercándonos al final el día de hoy, te podré decir qué es lo que pasa en amparo directo. Es muy raro que se sobresea por inexistencia de un acto, porque lo cierto es que se dicta una sentencia. Sí logra pasar que a veces se equivocan en la fecha de la sentencia, sobre todo cuando son amparos consecutivos. Pero seguramente la siguiente semana, en donde nuestro tema será continuación de el sobreseimiento, o sobreseimiento parte 2, como le quieran llamar, vamos a seguir hablando sobre el mismo. Vamos a hacer un repaso de este artículo 63, vamos a hablar de cómo se vincula ya con la improcedencia en su fracción quinta, vamos a hablar también de las causales de improcedencia, la obligación, quién tiene obligación de manifestar que existe alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, la vista al quejoso que se tiene que dar, los alcances de estas causales de improcedencia cuando se surtan durante el juicio. Saludos al licenciado Israel, saludos, que está a través de charlas de amparo enviándonos. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.